Filtro electrónico. Un filtro es un circuito que deja o no pasar un rango determinado de frecuencias. Tenemos básicamente 4 tipos. Un filtro pasa bajo, un filtro pasa altos, un filtro pasa banda y un filtro rechaza banda. Estos son gráficos ideales. El filtro pasa bajo lo que hace es dejar pasar la frecuencia desde 0, ¿sí? De 0 Hz, que es corriente continua, hasta una frecuencia determinada, llamada frecuencia de corte o WC, o sea, si lo tomamos como frecuencia angular. El pasaltos lo que hace es, al revés, dejar pasar desde una frecuencia determinada, llamada frecuencia de corte, hacia adelante. Estos gráficos lo que están representando es abajo la frecuencia en Hz o frecuencia angular, y arriba la ganancia. ¿Sí? En este caso tiene una ganancia de 1, ¿sí? Es decir, no amplifica ni baja la ganancia, y a la frecuencia de corte lo que hace es bajar a 0 la ganancia, es decir, anula los voltajes de salida. Tengo lo que se llama una banda de paso, entonces desde 0 hasta WC, hablando del paso abajo ideal, que entre estas dos frecuencias lo que hace es dejar la señal, ¿sí? Como si nada pasara, ¿sí? O sea, el filtro no estaría actuando ahí, pero cuando se hace más grande que esta frecuencia, ahí sí empieza a atenuar y anular las frecuencias y los voltajes directamente de salida, ¿sí? Es decir, si yo tengo una frecuencia más alta que esta en el paso bajo, a la salida no me va a aparecer porque lo anula. En el paso alto, si tengo una frecuencia más baja que WC, me anula el voltaje o me lo hace demasiado chico como para que lo pueda distinguir. El pasabanda lo que hace es exactamente lo mismo, nada que tengo dos frecuencias, una frecuencia baja y una frecuencia alta, ¿sí? La baja es distinta de 0, ¿sí? Y la alta es distinta de infinito, ¿no? Como teníamos acá en el pasa alto. Entre estas dos frecuencias se deja pasar la señal, o sea, no se atenúa, ¿sí? Y fuera de estas dos frecuencias, o sea, fuera de esta banda de paso, se atenúa la señal, ¿sí? O sea, se hace voltaje muy chico. En definitiva, no se deja pasar. Y el rechazo banda es al revés, o sea, yo tengo dos bandas de paso, de 0 hasta la frecuencia baja y de la frecuencia alta hasta infinito. Y lo que esté fuera de estas bandas de paso se atenúa, ¿sí? Infinitamente. O sea, se hace infinitamente chico. Y idealmente hablando, se hace 0. Bueno, arrancando con el filtro pasabajos, ¿sí? Yo tengo dos tipos de filtro pasabajos, ¿sí? Uno RC y uno LR, o sea, con bobina y resistencia o con capacitor y resistencia. Los dos hacen lo mismo. ¿Por qué se llaman pasivos? Porque solo tengo elementos pasivos, resistencia y capacitores, o bobina y resistencia. O sea, no tengo ningún transistor, ningún amplificador operacional, o ninguna fuente, o ningún componente activo. ¿Y por qué el primer orden? Porque solo tengo simplemente un par, ¿sí? De capacitor y bobina. Y después vamos a ver que existen filtros de orden superior, que más adelante vamos a ver las características. Primero encaremos con esto. Es decir, estos dos filtros son equivalentes, pero no son iguales. O sea, obviamente no son iguales, pero hacen exactamente lo mismo. Primero que nada, vamos a ver qué pasa con la impedancia de cada uno. La impedancia de la resistencia es puramente resistiva, o sea, no depende de la frecuencia. En el capacitor lo puedo tomar como 1 sobre JWC o 1 sobre 2pi por la frecuencia, por la capacidad. Es decir, la resistencia de la corriente alterna del capacitor sí varía con la frecuencia. Lo mismo que en la bobina, ¿sí? Y la reactancia inductiva, que sería la resistencia a corriente alterna, es JWL o 2pi por la frecuencia por la bobina. Fíjense que cuando más grande la frecuencia en la bobina, más alta es su reactancia, y en el capacitor es al revés. Mientras más alta la frecuencia, más baja es su
impedancia. Entonces, vamos a agarrar los dos circuitos y lo vamos a ir analizando, ¿sí? Primero lo analizamos cuando yo tengo una frecuencia igual a 0, o sea, estoy en corriente continua. Primero, la resistencia sigue siendo resistencia, o sea, no depende de la frecuencia, ¿sí? Así que R no varía nada. En este circuito, la reactancia del capacitor es 1 sobre 2pi por 0 Hz por la capacidad, ¿sí? 0 por todo esto me da 0, 1 sobre 0, ¿sí? Es un error matemático, pero sabemos que tiende a infinito, ¿sí? O sea, esta impedancia tiende a infinito. ¿Qué es lo que quiere decir? O cómo representa una impedancia que tiende a infinito, como si el capacitor no existiera, o sea, como dos patas al aire. En cambio, en la bobina, ¿sí? Pasa al revés, de vuelta la resistencia no cambia, pero la reactancia de la bobina es 2pi por 0 Hz por la inductancia, ¿sí? Que esto me da 0, es decir, tiene una reactancia de 0 Hz. 0 ohm, perdón, quiere decir que es simplemente un cable, es decir, como si no existiera. O sea, acá como si no existiera la bobina y como si no existiera el capacitor. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que la ganancia de potencia y la de tensión es 1, porque el capacitor y el inductor no consumen potencia. Una porque acá no cae voltaje y otra porque no hay corriente. Es decir, la tensión Vin pasa directamente a Vout y no se produce ningún divisor de tensión, porque el capacitor como que no está y como que la bobina no está. Por eso la ganancia es de 1. Entonces, en decibeles la ganancia de 1, ¿sí? La de potencia, A de P, es 10 logaritmo de 1, que es igual a 0 decibeles. Y la ganancia de tensión, que es 20 logaritmo de 1, también es de 0 decibeles. O sea, para un filtro pasabajos, ¿sí? A la frecuencia de 0 Hz tengo una ganancia de 0 decibeles, ¿sí? O una ganancia de 1. Bueno, y ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo aumento de la frecuencia? El aumento hasta F0, que mi F0 o frecuencia de corte se puede poner como FC o F0, ¿sí? La frecuencia de corte sabemos que es la que determina la división entre la banda de paso y la banda de que no pasa tensión. De vuelta, la resistencia no varía, no depende de la frecuencia, ¿sí? En este caso, en el circuito RC, la reactancia del capacitor se va a igualar a la resistencia, es decir, 1 sobre 2pi por F0 por C va a ser igual a R, ¿sí? En el circuito LR pasa lo mismo, voy a tener que 2pi por la frecuencia de corte por L va a ser igual a la resistencia R. Es decir, tengo las dos impedancias iguales acá y las dos impedancias iguales. Al ser las dos impedancias iguales, se cumple el teorema de mayor transferencia de potencia. No sé si lo recuerdan. Y la potencia que consume cada elemento es la misma. Es decir, que la ganancia de potencia es de 0,5. No tiene unidad. Si recuerdan el teorema de máxima transferencia de potencia, ¿sí? Se daba cuando yo tengo una resistencia de carga igual a la resistencia interna del generador. Cuando eran iguales, se tenía la mayor transferencia de potencia, ¿sí? Y la potencia es la mitad para cada uno. En decibeles, la ganancia de potencia es 10 logaritmos de 0,5 y es igual a menos 3 decibeles. Es decir, a la frecuencia de corte la ganancia en realidad, ¿sí? Cae 3 decibeles, ¿sí? En potencia estamos hablando de 0,5, o sea, la mitad. Y en decibeles son menos 3 decibeles. Y ahora, ¿qué pasa con la ganancia de voltaje? Vamos a calcular solamente para el RC, porque es medio engorroso. Para el LR va a ser lo mismo, nada más que van a cambiar los cálculos, pero se llega al mismo número. Entonces la ganancia de tensión es salida sobre entrada, ¿no? La
la salida la puedo calcular como divisor de tensión, o sea, Bin por la reactancia del capacitor dividido la resistencia más la reactancia del capacitor. Acá cancelé Bin para que me quede de esta manera. Después, usando las fracciones, ¿sí? JWC es el denominador común. ¿Sí? Después dice R por JWC y 1 por 1 y me quedó así la ecuación. Lo que me permite anular JWC acá con el JWC y me queda que la ganancia, que también se llama transferencia, es 1 sobre 1 más JW, que esto es 2pi por frecuencia, ¿se recuerda? Por el capacitor por la resistencia. Que para la frecuencia, ¿sí? F0, ¿sí? 1 sobre JWC, ¿sí? Que es la reactancia o el módulo XC con un ángulo de menos 90 grados. Entonces, JWC, que la inversa es 1 sobre esa reactancia con un ángulo de menos 90. Entonces, yo reemplazo esto en mi ecuación de ganancia. ¿Sí? Tengo 1 sobre R, ¿sí? Porque recordemos que a la frecuencia de corte XC es igual a R. ¿Sí? Esto me permite cancelar este R con este R, que me quede 1. ¿Sí? Y como la resistencia no tiene desfasaje, ¿sí? Me vas para unir los ángulos en una división los restaba, o sea, 0 grados menos 90 grados, que me quedan 90 grados positivos. En definitiva me queda 1 sobre 1 más 1 con un ángulo de 90 grados, que esto es obviamente un número complejo, ¿sí? O sea, J1 positivo porque tiene ángulo 90 grados y un 1 que es un número real. Entonces, para terminar esto, lo que tengo que hacer es realizar el módulo, porque recuerdan que cuando yo sumaba un número real con un número imaginario, usaba la binómica, y si tenía que multiplicar o dividir, usaba la polinómica. Entonces, sumando esto me queda 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y la raíz, que es raíz de 2. Y el ángulo es la tangente a la menos 1 de 1 sobre 1, que esto es la parte imaginaria de arriba y la parte real abajo. O sea, este 1 sería este de acá y este 1 sería el que está abajo. Esto me da un ángulo de 45 grados. Es decir, la ganancia total me queda 1 sobre raíz de 2 con un ángulo de 45 grados. Y esto es que la ganancia me da de 0,707 con un ángulo de menos 45 grados. Esta es la ganancia de voltaje, que en decibeles, si yo hago 20 logaritmo de 0,707, también me da menos 3 decibeles. ¿Sí? Y pongo 20 porque es ganancia de voltaje y no de potencia. ¿Sí? O sea, llegamos también a menos 3 decibeles como en la potencia. Nada más que en la potencia cae a la mitad y el voltaje cae al 70% de su valor máximo. Entonces ya sabemos qué es lo que pasa a la frecuencia de corte, que después en los gráficos lo van a ver un poquito más claro. ¿Qué pasa cuando la frecuencia es mayor a F0? De vuelta, la resistencia no cambia, la reactancia, ¿sí? Del capacitor va a ser 1 sobre 2pi por, vamos a suponer, una frecuencia infinitamente grande, por la capacidad. Cuando yo tenía 1 dividido infinito, ¿sí? Esto tendía a 0, ¿sí? O sea, tiende a una reactancia capacitiva igual a 0. En cambio en la bobina lo que tengo es 2pi por infinito por la inductancia, lo que me da una reactancia de infinito. Entonces, hablando del capacitor, como el capacitor en este caso tiene una reactancia de 0, ¿sí? Lo que hace es un cable, un cortocircuito, ¿sí? Y como yo estoy midiendo la tensión de salida justo en el capacitor, voy a estar midiendo la tensión en un cable, y la tensión en un cable es 0. Entonces,
la ganancia, ¿sí? Cuando la frecuencia es infinitamente grande, hablando del filtro pasa abajo, ¿sí? Se hace 0, se me cae el voltaje. Y acá también lo puedo confirmar porque como esto es un divisor de tensión entre la bobina y la resistencia, mientras más grande sea uno, más voltaje acapara y menos voltaje para el más chico. Entonces, si esta es infinitamente grande, esta va a ser infinitamente chica. Estoy hablando de las caídas de voltaje. ¿Sí? Entonces, si tengo una caída de voltaje infinita, o sea, todo Vin va a caer en la bobina y nada de voltaje va a caer en la resistencia, que es justamente lo que yo estoy viendo. Entonces, a la salida no voy a tener ningún voltaje. Entonces, el voltaje de salida se va bajando conforme aumenta la frecuencia y la ganancia también baja. Es decir, a frecuencias infinitas para el filtro pasa abajo, sabemos, analizando el circuito, por qué baja la tensión de salida. Ahora, graficando esto, tenemos, ¿sí? En este caso es un filtro pasa altos, pero vamos a volver al gráfico del pasa bajos. Lo tengo acá. Acá tengo el pasa bajos. Entonces vamos a tener, esto es hablando idealmente, realmente vamos a tener que la curva va a bajar un poco antes, ¿sí? Y no se va a hacer 0 directamente, va a ser medio asintótico, ¿sí? Va a ir bajando de a poquito. Ahora, la función de transferencia, esto es un parámetro muy importante para los filtros, porque si yo sé la función de transferencia puedo saber qué filtro es. La función de transferencia, que se puede poner como T, si lo tengo en función de JW, es la ganancia de voltaje que calculamos hace ratito, que nos quedaba 1 sobre 1 más JWCR, que si yo lo pongo en función de S, cuando estamos usando Laplace, se transforma en H, ¿sí? Y me queda K por 1 sobre 1 más S por CR, donde RC las constantes de tiempo. Fíjense que acá también apareció una K, ¿sí? Esto es para completar, ¿sí? El formato estándar de la función de transferencia del pasabajos. Para el filtro RL es exactamente lo mismo. Acá, si quieren, pueden poner pausa y ver bien cómo calculé la función de transferencia, pero es exactamente lo mismo. La ganancia de tensión de salida sobre entrada me queda 1 sobre JWL sobre R más 1 y se coloca de esta forma, se le agrega K, que ahora vamos a ver qué es, ¿sí? En función de, si usamos Laplace, es K sobre 1 más S sobre por L sobre R, donde L sobre R se le dice que es la constante de tiempo del filtro. Ahora, ¿qué es el valor de K? Es la ganancia del filtro en el rango de frecuencias de paso, que para los pasivos es 1. ¿Sí? Decíamos que cuando tenía, o sea, no estaba ni en la banda que atenúa, ni estaba en la banda, o en la frecuencia de corte, perdón, la ganancia era 1. ¿Sí? Bueno, este se simboliza con la letra K. ¿Y por qué? Porque no siempre K vale 1. En estos casos, como son pasivos, vale 1. Pero se les puede poner algún elemento activo para aumentar esa ganancia y ponerle el valor que yo tenga ganas. Ahora, siguiendo la frecuencia de corte, ¿no? Que nosotros dijimos que está determinada cuando la reactancia capacitiva es igual a R para el filtro RC, o que la reactancia inductiva es igual a R para el filtro RL. Entonces, para el filtro RC, ¿sí? Lo tengo igualado acá, despejando la frecuencia de corte, tengo que la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por RC. Es decir, para un filtro de un valor determinado de resistencia y capacidad, yo puedo calcular cuál es su frecuencia de corte. Lo mismo con el filtro RL, ¿sí? Cada uno tiene su ecuación. Ahora, los filtros pasa altos, ¿sí? Son al revés de los filtros pasa bajos. Fíjense que lo que hice es invertir,
del lugar R y C, y acá L y R. Y funciona exactamente de la misma manera. Pero ¿cuál es la diferencia? Que para las frecuencias bajas voy a tener acá en el capacitor que va a caer toda la tensión y no va a caer nada en la R. Y acá en el RL, como para frecuencias bajas, se comporta como un cable, no voy a tener tensión. A la frecuencia de corte pasa exactamente lo mismo, es decir, tengo una ganancia de potencia de menos 3 decibeles, lo mismo que ganancia de voltaje. El voltaje cae al 70% y la potencia al 50%. Es decir, es lo mismo para pasa alto y pasa bajo. Nada más que para las frecuencias altas lo que hace es tener una ganancia de 1, es decir, 0 decibeles, tanto de potencia como de tensión. Esto es porque, por ejemplo, para las frecuencias altas sabemos que el capacitor tiene una reactancia muy chica, o sea, se asemeja a un cable, es decir, es como si el capacitor no existiera, ¿sí? Como si fuera un cable y va directamente a la R, o sea, Bin sería igual a Bout. Lo mismo pasa para el filtro pasa alto RL. Acá, como la reactancia de la bobina es infinitamente grande, el divisor de tensión hace que todo el voltaje caiga en la bobina y nada de voltaje caiga en la resistencia, o sea que funciona también como si fuera un cable, o sea, lo puedo despreciar, y Bin termina siendo igual a Bout. Por eso es que la ganancia es igual a 1. Acá lo que dice es obtener directamente lo que son las funciones de transferencia, y las frecuencias de corte son exactamente igual a la del filtro pasa abajo. Fíjense que es lo único que varía depende de si es RC o RL. Después las ecuaciones son exactamente la misma. Lo que cambia es el circuito, o sea, cambia el lugar R y C o R y L. Ahora, les quería comentar algo sobre la respuesta total en frecuencia de los filtros pasivos, tanto pasados como pasa alto. Primero vamos a ver el pasa alto. Lo que pasa acá, ¿sí? Sabemos que, recordando en la banda de paso que es acá, ¿sí? Tengo una ganancia de 1, acá tengo una ganancia de menos 3 decibeles, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa de acá para acá? Idealmente lo que pasa es que directamente la ganancia cae 0, pero real, que es la línea punteada, va cayendo de a poquito, ¿sí? Depende del tipo de filtro, del orden va a ser la caída más abrupta o menos abrupta. Pero hablando de primer orden, lo que va a pasar es que va a caer de a 20 decibeles. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una frecuencia de 10 MHz acá, WC o la frecuencia de corte de 10 MHz, cuando yo me vaya por un factor de 10 para abajo, o sea, 10 MHz dividido 10 me da 1 MHz. Cuando yo baje hasta 1 MHz, la ganancia va a caer 20 decibeles desde la ganancia de la banda de paso. Es decir, si yo tengo 0 decibeles acá, ¿sí? Cuando llegue a 1 MHz voy a tener menos 20 decibeles. Si yo vuelvo a bajar por un factor de 10, ¿sí? De donde estoy, o sea, 1 MHz dividido 10 es 0,1 MHz. ¿Sí? Lo que hace es bajar de vuelta a 20 decibeles. Es decir, si ya estaba en menos 20 decibeles, bajo a menos 40 decibeles. ¿Sí? O sea, cada vez se va haciendo más chico o más alta la atenuación, por decirlo así. Lo que hace que llegue prácticamente a 0. Con los filtros pasabajos pasa algo parecido. Acá volvimos al mismo gráfico. Vamos a agrandarle un poquito. Supónganse de vuelta que tengo la frecuencia de corte de 10 MHz. ¿Sí? Acá la ganancia es de 0 decibeles, ¿sí? Ganancia de 1. Y acá cae menos 3 decibeles, ¿no? A 10 MHz de vuelta.
Si yo de los 10 MHz lo aumento por un factor de 10, ¿sí? Lejos de la banda de paso, que estamos hablando de 100 MHz, la ganancia cae 20 decibeles tomando desde acá. O sea, si estoy en 0 acá, menos 20, estoy a menos 20 decibeles. O sea que a 100 MHz tengo una ganancia de menos 20 decibeles. Si yo paso a 1000 MHz, tengo una ganancia de menos 40 decibeles. Si voy a 10.000 MHz, tengo una ganancia de menos 60 decibeles. Y así sucesivamente. O sea, es al revés que el pasa alto, porque en el pasa bajo, a medida que tengo frecuencia más alta, atenúa más. Y en el pasa alto, a medida que tengo frecuencia más baja, atenúa más. Ahora, supóngase que yo también tengo frecuencia de corte de 10 MHz, pero tengo una ganancia, una K diferente, y tengo, por ejemplo, 5 decibeles. ¿Qué va a pasar? Como acá tengo 5 decibeles, a los 100 MHz voy a tener 5 decibeles menos 20 decibeles, es decir, menos 15 decibeles. ¿Sí? Siempre baja 20 decibeles desde la banda de paso. Entonces, menos 15 decibeles. Cuando paso a 1000 MHz, o sea, me queda menos 15 menos 20, tengo menos 35 decibeles. Y así voy a hacer sucesivamente. O sea que mientras más me alejo de la banda de paso, más atenúa. Y para los filtros de primer orden es siempre de menos 20 decibeles por década, se dice. Es decir, cada vez que me alejo por un factor de 10, ¿sí?, de la frecuencia de corte, me baja 20 decibeles la ganancia, ¿sí?, de la banda de paso. Así que bueno, esta es toda la teoría de los filtros. Esto es lo más complicado de entender. Después los cálculos, ¿sí?, y realizar los gráficos son bastante fáciles.